tema de hoy es reseña descriptiva. La reseña descriptiva consiste en un texto expositivo que tiene como propósito describir una obra o un evento. Las reseñas son de uso común en ámbitos académicos, periodísticos y literarios. Generalmente se presentan en publicaciones periódicas, como diarios, revistas, de tipo cultural o de tipo científico. En las reseñas se realiza un recuento del contenido de una obra, es decir, esto incluye ideas principales, propósito, objetivo y otros elementos complementarios de esa reseña descriptiva. Existen distintos tipos de reseñas. En el área de la literatura se pueden encontrar reseñas sobre novelas u otro tipo de trabajos literarios, ¿sí? La reseña prácticamente también tiene como parte de sus características el que es un escrito breve de obra literaria o científica. Es decir, toda reseña descriptiva debe de ser muy concreta en cuanto a lo que se pretende presentar en rasgos muy relevantes de esa obra científica o literaria que se está presentando. También podemos encontrar que parte de las características de la reseña descriptiva es que tienen una superestructura particular. ¿Qué significa esto? Que esa superestructura particular en general es la reseña de cómo inicia con el título de la obra, una ficha técnica o un encabezado introductorio en donde se especifican los datos de la obra. Y eso tiene que ver precisamente con ese escrito breve que nos manifiesta esa reseña. También es importante tomar en cuenta que otra característica indispensable es la adecuación del lenguaje. ¿Qué significa esto? Que una reseña profesional se va a caracterizar por la adecuación del lenguaje, dependiendo a la audiencia a la que va dirigida, y es bastante importante tomar en cuenta esa característica. Sin embargo, también podemos encontrar que la reseña tiene su propia estructura y tenemos que la primera es el título. ¿En qué consiste el título? Pues el título es donde se da el comienzo, ¿no?, de la obra que se está analizando, así como su ficha técnica de dónde procede, y esta va a variar dependiendo de la obra, ya que casi se trata de una obra de teatro, pues no tendrán los mismos datos que un libro. Sin embargo, el título es la primera parte que debemos contemplar para la reseña descriptiva. La segunda estructura es el resumen, y acá prácticamente es la exposición de la obra como tal, ¿sí? Algunos autores lo denominan el resumen como la sinopsis, que es donde nos dan ese texto de cómo se va a desarrollar o en qué forma de manera sintetizada trata la obra que nos está presentando esa reseña descriptiva. Y por ejemplo, para analizar ello, siempre se trata de analizar un clásico de literatura, y en este se podrá explicar de qué trata el libro y la fama de la que procede, ¿no?, siendo como un dato que nos pueda dar como ese significado para aquel que está leyendo esa reseña. El otro es el desarrollo. El desarrollo no es más que ya la manera en la que se va conformando o exponiendo prácticamente los detalles que resultan de la obra que se está analizando. Sin embargo, la reseña descriptiva en cuanto al desarrollo nos va a servir para exponer esas ideas principales de las que se pueden obtener de la obra, ¿sí?, para tenerla como un bosquejo más general. La conclusión es otra parte de la estructura, y en esta se utiliza para sintetizar todo lo anterior, el título, el resumen, el desarrollo, y en esta prácticamente se ve como que un poco más claro el mensaje que se quiere transmitir al lector.
A su vez, en este apartado de la conclusión, pues se pueden incluir recomendaciones que hace el que está haciendo esa reseña. Y por último, pues tenemos la firma. ¿En qué consiste esta parte? Pues en la que se identifica la persona que realiza la reseña descriptiva, ¿sí? Y el medio de comunicación al que se está dando y generando esta reseña. Puede incluirse parte de su formación académica o la experiencia como estímulo para que el lector confíe en el criterio del que está dando esa reseña descriptiva de esa determinada obra. Sin embargo, también se puede pues remarcar que el método para poder añadir en la firma es pues poner los contactos, ¿no? En cuanto a redes sociales, correo electrónico, para que el lector tal vez tenga un acercamiento, si éste lo desea, con el autor de esa reseña descriptiva. Bueno, esto es por todo por el día de hoy. Esperemos nos haya quedado claro en qué consiste la reseña descriptiva y sobre todo tomar en cuenta estos 5 aspectos de su estructura para que podamos desarrollar los ejercicios que nos plantea la guía que por ahí se les proporcionó. Esto es todo y nos vemos en la próxima edición. Cuídense, nos vemos.